empezar a grabar. Muchas gracias, buenas noches con todos, con todas. Este es nuestro quinto encuentro en el séptimo ciclo de la comunidad lectora alrededor de las ganadoras de Premio Nobel de Literatura. Es un evento, es una idea que vamos de la última a la primera. Es un viaje de final a inicio. Comenzamos con Annie Ernaux, seguimos después con Louise Gluck y pasamos por Toni Morrison y vamos en este quinto encuentro con la escritora polaca Olga Tokarczuk, ganadora del Premio Nobel 2018, y estamos alrededor de su libro Un lugar llamado Antaño. Quiero agradecer a todas, a todos quienes se han dejado convocar, quienes hacen parte de este latir bonito alrededor de la comunidad lectora de Casa Habitada. Quiero recordarles que la comunidad lectora es una iniciativa de Casa Habitada, una iniciativa que busca acercar la lectura y la literatura a la vida misma, que busca tejer un espacio en el que a través de los textos, las narrativas escritas por mujeres, nos acerquemos y nos hagamos parte de un sentido amplio, de un sentido en que la lectura sea un ejercicio de la emancipación humana, sea un derecho ejercido además de una manera gozosa, de una manera compartida, de una manera que nos permita afianzar la palabra como centro de la hoguera de la humanidad, esa hoguera bonita, esa hoguera que alumbra, esa hoguera que nos permite caminar, que nos permite ser parte de algo mucho más grande, además que nosotros mismos, que nosotras mismas. Quiero agradecer esta noche la mediación técnica de Diana Ospina Pineda. A través de ella vamos a hacer toda la parte de control de los micrófonos, vamos a hacer también la solicitud de las intervenciones con su mediación y quienes quieran participar esta noche pues lo pueden hacer. Ya saben que uno de los acuerdos es que vamos a tener 2 minutos para la participación. Yo quiero proponerles una pregunta que nos vincule en las participaciones, y es: ¿cuáles son las fronteras imposibles de traspasar en el siglo XXI? Ya sea esas fronteras físicas o esas fronteras inmateriales. ¿Cuáles son las fronteras imposibles de traspasar en el siglo XXI? ¿Cuáles son esas fronteras que nos dan? Hace parte de, digamos, de lo que les propongo, podamos darle interpelación en cada una de las intervenciones. Nos interesa muchísimo como comunidad saber cuál fue el viaje personal de cada uno, de cada una, qué les trajo a su vida la lectura, cómo complementaron la obra como lectores ustedes. Y bueno, esa posibilidad de agrandar y con nuestro propio punto de vista la lectura de un lugar llamado Antaño. ¿Alguien quisiera hacer el brindis esta noche? Yo puedo iniciar y lo podemos complementar. No sé si todas tienen ya una copa de vino, agüita, tecito, con lo que quieran celebrar este festín que siempre nos implica el compartir. Gracias por prender sus cámaras, por estar aquí, por estar ahora, por darnos el regalo de sabernos en algún lugar de este planeta, bajo el mismo cielo, darnos
el gusto de saber que una historia nos ha vinculado por estas 2 semanas de lectura, que estas 2 semanas de lectura hemos estado tejidos, tejidas con otros, con otras, que han atravesado un viaje largo para llegar también a un lugar llamado antaño, por las lecturas compartidas, porque la letra con vino entra, por el derecho al goce de leer, de compartir, de estar juntas, juntos, de ver la posibilidad de ser y de ser un ser colectivo también, porque creo que eso hace parte fundamental de la sobrevivencia de lo humano, el poder ser juntos, juntas, el poder compartir la vida en todo su esplendor, dando lo mejor de cada uno, de cada una. Por la presencia de ustedes, de los que están aquí, de los que se nos van a unir también en el diferido a través de la plataforma. Salud por la vida, salud por las lecturas, salud por este aquí y Salud. ahora que palpita fuerte, fuerte, fuerte y bonito. Salud, salud por todos, Salud. por todas. Salud. Salud. Salud por el refugio que nos ofrece hoy antaño, por esos tiempos tan bonitos. Salud, salud. Y Salud. ojo, mirándose a los ojos. A mí me miran a los ojos ustedes cuando brindo porque no me van a condenar a 7 años de mal sexo. Salud. Saludcita. Salud, salud. Salud, salud. Bueno, y vamos a comenzar hablando de la autora, que no hay mucho. Quiero decirles que una de las cosas que posibilita mucho el premio Nobel es que encontremos literatura en español. Realmente las traducciones que tenemos al español, por un lado son muy escasas, por el otro lado, pues son también de baja circulación. Entonces, que una autora como Olga Tokarczuk haya ganado el premio Nobel, pues nos da la posibilidad de conocerla. Realmente, si no fuese por esto, como Louise Blue también, como todas las que hemos visto, bueno, Toni Morrison es mucho más difundida también, ¿no? La misma Annie Ernaux, pues no era muy conocida, digamos, porque no hay editoriales que le apuesten a la obra escrita por mujeres. Esto es algo que vamos ganando con el pasar del tiempo. Ahora aparece que hay un gran boom realmente de la literatura escrita por mujeres, pero la verdad es que siempre hemos estado ahí. Lo que pasa es que no nos han difundido, no hemos estado en los estantes de las librerías, no hemos estado dentro de las prioridades de las editoriales y mucho menos hemos estado dentro del devenir del mundo académico. Yo creo que esto es algo que vamos ganando y que afortunadamente espacios como este pues, nos permiten conocer que hay de obra escrita por mujeres. Entonces, realmente, pues, Olga Tokarczuk, antes del premio Nobel, era pues una mujer no muy conocida, era una autora muy famosa, eso sí, en su país, pero para nosotros realmente una autora desconocida. Para iniciar quisiera leer un fragmento de su obra, además porque es una obra de una enorme carga poética, es una narrativa en prosa que recoge la poesía, ella permanentemente ejerce el derecho a la poesía en la forma narrativa en prosa, y creo que es una de las cosas, de los elementos más ricos que seguramente van a salir cuando ustedes nos cuenten qué sintieron, qué vieron, qué resaltan. Esto se llama Aquí estoy. Tengo pocos años. Estoy sentada en el alféizar. A mi alrededor hay juguetes esparcidos por el suelo, torres de cubos derrumbadas, muñecas de ojos saltones. La casa está a oscuras. En la estancia, el aire poco a poco se enfría, se debilita. No hay nadie, se han marchado, han desaparecido. Cada vez más tenues se pueden oír todas sus voces, su arrastrar de pies,
el eco de sus pasos y alguna risa lejana. Al otro lado de la ventana, el patio aparece desierto. La oscuridad se desliza suavemente desde el cielo. Se posa sobre todas las cosas como un negro rocío. O más modesto es la quietud, espesa, visible, el frío crepúsculo y la noche mortecina de las lámparas de vapor de sodio que se sumerge en la penumbra apenas a 1 metro de su fuente. No ocurre nada. El avance de la oscuridad se detiene ante la puerta de casa. El vocerío del eclipse se desvanece. Se forma una espesa tela, como la de la leche al enfriarse. Los contornos de las casas, con el cielo como telón de fondo, se alargan hasta el infinito, perdiendo sus ángulos agudos, bordes y aristas. La luz que se apaga se lleva el aire. No hay nada que respirar. La oscuridad penetra en la piel, los sonidos se han enroscado y han echado para atrás sus ojos de caracol. La orquesta del mundo se ha ido alejando hasta desaparecer en el parque. Esta tarde es un confín del mundo. Lo he tocado por casualidad mientras jugaba sin querer. Lo he descubierto porque me han dejado un rato en casa sin vigilar. Sin duda, he caído en una trampa. Tengo pocos años. Estoy sentada en el alféizar mirando el frío patio. Han apagado las luces de la cocina del colegio. Todo el mundo se ha marchado. Las losas de cemento del patio han empapado la oscuridad y desaparecido. Puertas cerradas, celosías y persianas bajadas. Me gustaría salir, pero no tengo a dónde. Solo mi presencia adopta contornos nítidos que tiemblan, ondean, y eso duele. Enseguida descubro la verdad. Ya no hay nada que hacer. Existo, estoy aquí. Existo, existimos y estamos aquí. Muy bien, muchas gracias. Voy a pedirte, Diana, poder compartir. Buenas noches, Ana Isabel Giraldo, Nora Lara, Paula Arbeláez, Tatiana. Oh, ahí vamos creciendo, vamos creciendo. Hola, ¿cómo están? Por acá Tatiana Boluarte también la veo. Ana María Gómez, buenas noches. Poeta, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Bueno, de Olga Tokarczuk quiero contarles que es una escritora y ensayista nacida el 29 de enero de 1962 en Zuleszow, en Polonia. Su madre fue bibliotecaria y su padre trabajaba como ingeniero en una fábrica de motores eléctricos. Creció y estudió psicología en la Universidad de Varsovia. Esta mujer es psicóloga de profesión. En 1989 publicó su primer libro y su primer libro fue la colección de poemas La ciudad pequeña, y luego en 1993 publica su primera novela, El viaje de los hombres del libro, que fue una obra que empezó fuerte. Ella empezó pisando muy fuerte, digamos, y muy bien recibida por la crítica, especialmente de su país, y empezó además a tener varios premios literarios en su haber. A lo largo de su carrera ha escrito varias novelas, incluye El tiempo de la brujería y otros tiempos, que bien viene a leer, el libro de Jacob, que tal vez es uno de sus libros más conocidos. Toda su obra ha sido traducida a más de 40 idiomas. Ha escrito también ensayos y obras de teatro y es reconocida por tocar temas sociales y políticos. Es ambientalista, vegetariana, es una mujer feminista también, además muy comprometida, digamos, y que ha dejado
traslucir, digamos, este punto de vista en toda su obra. Uno de los principales premios que ella pues ha sido galardonada, ha sido premiada, es el Nike en Polonia en 2008 y en 2015. El Nike es tal vez el premio más grande a nivel literario en Polonia. En 2018, esta mujer se convierte en la primera mujer polaca en ganar el Premio Nobel de Literatura y se lo dan por una narrativa imaginativa que con pasión enciclopédica, dice, representa el cruce de fronteras como forma de vida. Entre sus obras más importantes, como ya lo había dicho, se encuentran los libros de Jacob, que es una novela histórica que trae la vida de Jacob Frank, líder del movimiento judío del siglo XVIII. Este libro explora muy especialmente todo el tema religioso que hay en su centro, el tema político y pues por supuesto como toda su obra, la naturaleza humana. En una entrevista de New Yorker, ella expresó que su interés en explorar la complejidad del mundo a través de la escritura y en su discurso de aceptación del premio Nobel, pues habló sobre la importancia de la literatura para conectar con las personas y crear empatía. De hecho, ese crear empatía, esa movilidad que da la lectura, pues es un aspecto muy bello y muy importante en la obra de esta mujer, porque realmente a través de sus personajes nos permite ponernos en los zapatos de ellos, ¿no? Permite y logra esa tridimensionalidad que nos permite entrar a unos universos y unos universos cerrados, ¿no? Como es el caso de Antaño. Fue Premio Nobel 2018 y fue Premio Nobel en una condición o en un estado muy crítico en aquella época, entre 2018 y 2019, el Premio Nobel de Literatura entra en crisis por varias razones. La primera, pues, es que estuvo envuelto en un escándalo debido a una serie de controversias relacionadas con la selección y los miembros de la Academia Sueca que otorgan el premio. Toda la estructura interna del premio Nobel pues se vio alterada. En 2018, de hecho, fue suspendida la entrega del premio Nobel debido a una serie de acusaciones alrededor de abuso sexual. Hubo filtraciones también de información y hubo conflicto de intereses. Entonces fue una crisis profunda en la entrega del premio Nobel. No se dio en el 2018 y entonces esta mujer eh, eh, recibe en el 2019 el premio digamos, con una estela bastante conflictuada de los intereses que realmente maneja la Academia Sueca que otorga el Premio Nobel de Literatura. Lo que se dio en el escándalo es que el marido de una de las miembros de la academia, Jean-Claude Arnault, fue acusado de abuso sexual y de violación por varias mujeres. Además, con todo el movimiento Me Too, que fue muy fuerte y afortunadamente pues ha puesto de manifiesto en las esferas del poder pues este tipo de delito, ¿no? Como es el abuso sexual y pues la violación. Y también este señor Arnault estuvo envuelto en el escándalo de la filtración de los resultados del premio en varias ocasiones, y esto pues socavó la integridad del proceso de selección y creó una enorme desconfianza. A raíz de este escándalo, varios miembros de la academia renunciaron y se formó un comité especial que funciona desde ese entonces
y en ese momento se dio un comité especial para 2018 y un comité especial para 2019. Tokarczuk no estaba, digamos, Olga Tokarczuk no estaba dentro de las favoritas, y sin embargo su obra ya en Polonia y ya en toda Europa tenía merecimiento suficiente para poder tener este premio que, como les decía yo, tal vez en el WhatsApp, los premios siempre son sobrevalorados, ¿no? Lo que permite este tipo de premios es poder ser reconocida, poder ser difundida y poder llegar a sitios en donde si no fuera por el otorgamiento de este tipo de premios, en especial el premio Nobel es como si fuera, no sé, el Mundial de Fútbol en la literatura, o sea, es un premio de referencia obligada, pues no podría ser. También 2019, y cuando se dio el premio, pues no estuvo exento de otro tipo de escándalos, como fue toda la parte de conflictos de intereses, ¿no? Entonces, realmente, fue un año, 2018, 2019, fueron unos años de crisis aguda en la academia sueca, y pues eso, digamos que generó una desconfianza que de alguna manera se tejió después de manera muy providencial, ¿no? Pesó más el valor histórico de todo el premio que realmente lo que pasó. Y lo que pasó también al interior, como siempre nos ha pasado, es que no queda muy esclarecido toda la parte de denuncias. Bueno, de esta mujer, cuando ganó en el 2018 no había mucho. Realmente, un lugar llamado Antaño, pues fue publicado en polaco en 1996 y fue publicado en 2008 por Anagrama, pero realmente era un libro que era difícil de conseguir. Entonces, como siempre, agradecemos de sobremanera que estos premios permitan la apertura de la difusión de la obra de quienes ganan el premio. Por supuesto, históricamente han sido muchos los que han quedado por fuera. También hay una dudosa asignación políticamente correcta que pone en entredicho algunos premios a nivel histórico, pero realmente estamos frente a una grande de la narrativa, a una mujer que nos ha permitido pues conocer a Polonia, conocer su sociedad, que nos ha permitido además entender cómo entramos a parecernos. Un lugar llamado Antaño es una historia que se desarrolla en un pueblo pequeño llamado Antaño, ¿cierto? Situado en una región montañosa, geográficamente sin localización real, y se divide en 4 partes. Y esas 4 partes se centran en un personaje diferente que representa de alguna manera la historia del pueblo. Sabemos que los principales personajes son Nombela, que es una anciana que vive sola en su casa y es la última hablante de una lengua antigua. Está Matoga, que es un policía local que investiga la desaparición de un vecino del pueblo. Está Kite, que es un hombre solitario, excéntrico, que se dedica a construir una máquina para desenterrar los recuerdos enterrados en la memoria de las personas. Y está Boros, que es un hombre que regresa a antaño, es un hombre que ha vencido ese universo cerrado, ese sin salida que se convierte antaño después de muchos años de ausencia, y se enfrenta a su pasado y bueno, también como a las consecuencias de sus acciones. La crítica ha reseñado este libro como una reflexión sobre la memoria, la identidad, la historia, y cómo estas se entrelazan en el contexto de un pueblo que ha sido olvidado por el mundo exterior. Es un pueblo que de alguna manera nos acerca muchísimo a nuestro Macondo,
El pueblo es un personaje más, es un personaje, se consolida como un personaje dentro de la historia y para la autora, pues este lugar aparece como un lugar donde el tiempo se ha detenido y las historias se mezclan entre ficción y entre realidad. Hay una referencia que se da de manera muy bella al pintor Marc Chagall, quien es mencionado varias veces, ¿cierto? Dentro de la obra, entonces resulta una línea contextual muy bella poder ver la obra de Marc Chagall, que es absolutamente fantástica, sus rojos y sus azules son absolutamente bellos, dignos de ir, de apreciar, además porque tiene una, una una ligazón muy grande con el pueblo judío, con el pueblo polaco. La obra, digamos, lo que se resalta y lo que los críticos resaltan de este libro es y en sí de toda la obra de Olga Tokarczuk, es la enorme habilidad que tiene esta mujer para construir personajes muy complejos, personajes de muchísimas capas, personajes redonditos, redonditos que nos permite, digamos, a través de ellos entender rasgos de la naturaleza humana, rasgos profundos de la naturaleza humana de una manera además accesible y que convoca mucho la emotividad. Eh, el estilo poético, de prosa poética, también es muy importante en la obra de Olga, de Olga Tokarczuk, porque genera un universo alrededor de, de sus propuestas, alrededor de sus historias, y son unos mundos literarios que son únicos, que son unos universos cerrados, unos universos que nos permite entrar a un mundo que parece recién se está nominando, es una cosa muy bella. Los temas pues ya los vamos a ver, pero realmente lo que conecta con un lugar llamado Antaño es pues su conexión con la memoria, con la identidad, con la historia, además de ese pueblo olvidado por el mundo exterior. Eso tenía por contarles de esta mujer además fundamental y de un lugar llamado Antaño. Entonces, siendo 6:40, Diana, tenemos inscripciones ya para hablar, para que entremos entonces en este compartible. ¿Qué significó? Recuerden que la propuesta de la pregunta que nos interpela es ¿cuáles son las fronteras imposibles de traspasar en el siglo XXI? Las fronteras tanto físicas como inmateriales. ¿Cuáles son esas fronteras que tenemos aún en pleno siglo XXI? Y qué significó para ustedes entrar en ese universo llamado antaño. Quienes quieran participar, dice Diana, me hacen señas, se pueden inscribir a través del chat o pueden levantar manito también, Diana. Sí, Claro, levantar manito también, ¿cierto? levantar manito o la manito de allá abajo. Jairo levantó mano o fue que me pareció. Bien. Jairo, que lo vi haciendo como así. No, me estaba arreglando el cabello, pero bueno, de todas maneras, buenas noches a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Muy interesante la reseña que nos hizo Vera. Muy agradable el libro. Me pareció súper interesante. Creo que sí, es cierto lo que se habla ahí de que hay un realismo mágico, ¿no? Que nos sumerge ahí en todo ese mundo. A través de personajes muy pintorescos y ¿qué dijera yo? Me gustó mucho. Bueno, yo no sé si hay una pregunta específica o hay que hablar de la obra como tal, pero yo lo que veo ahí, digamos, la historia como de más o menos unas 3 generaciones, 2 guerras mundiales,
y todo lo que sucede alrededor de eso, ¿no? Me gusta mucho la prosa como tú dices, es prosa poética de, de la autora y digamos esa manera de definir mucho esas imágenes tan gráficas, tan fotográficas, por ejemplo, cuando se sumergen en la selva, cuando nos describe los hongos, todo ese tipo de cosas, es fabuloso. Que dijera yo, creo que sí hay como cierto parecido a lo de García Márquez, aunque lo de Márquez es como un realismo mágico, como asociado al costumbrismo, ¿no? De nuestra región y todo esto. Este es como una realismo mágico que nos trae como la asociación con la memoria, lo del pasado, lo que ha significado la vida en esos pueblos y digamos lo crudo que es también, que ha sido la realidad de esa población, sobre todo digamos en esas, hay unas acciones crudas ahí, por ejemplo, creo que fue en la Segunda Guerra Mundial ya, cuando matan a Raquel, cuando matan a varios ahí, digamos que cuando la violan a esta chica, bueno, hay cosas que, me he dicho, que ella no se guarda nada, ¿no? Para describir tantas cosas que suceden. Por ejemplo, este Isidor también, el muchacho este que nació, que tenía la cabeza grande, que tenía como hidrocefalia, que parece como que le cambiaron el hijo según dijo la mamá, porque la hija se parecía más a la otra. Entonces, hay una serie de vidas cruzadas ahí que se entretejen y es también fascinante la manera como plantea. Hay una polifonía ahí que todas convergen, de hecho se cruzan esas historias y todo eso, y muy interesante, pues a mí me enganchó, digamos, yo estuve muy atento, yo comencé a leer el libro hace como 3 días, 4 días, y bueno, el primer día me leí como unas 30 y pico páginas, y ayer digo, no voy a ver si avanzo, y no, qué caramba, y me trasnoché porque estaba enganchado con el libro, entonces lo terminé esta mañana. Y y no, pues me imagino pues, tiene todo el mérito, ¿no? Para haber tenido el Nobel, porque realmente una excelente escritora. Y muchas gracias por la recomendación, el libro interesantísimo. Y como dijo alguien ahí, uno no es el mismo cuando termina de leer un libro, ¿no? Digamos, cuando te comienza y termina de leer un libro, como que ya uno es diferente porque es tanto lo que se enriquece uno con toda esa literatura que es tan buena que le aporta a uno muchas cosas. Entonces, eso es lo que quería decir. Gracias, Jairo. Y es cierto, la idea, yo creo que cuando un libro no solamente te toca la piel, sino se te anida y te transforma, ahí podemos encontrar una experiencia lectora profunda, significativa. Sí, Muchas gracias. bueno. Muchas gracias, Jairo. ¿Primera vez que estás aquí? Sí, pues yo, ¿Sí? aquí gentilmente me invitó Lilia y yo estuve, hola Lilia, buenas noches. Y la vez pasada quise entrar, pero había tanta gente, no pude entrar, también entré como tarde y no fue posible entrar, pero entonces, pues lo lamenté mucho porque dije lo que me perdí, ¿no? Porque yo sé que son muy buenas, las felicito por esta iniciativa tan buena, excelente, y que nos enriquece a todos, ¿no? Muy bien, Jairo, bienvenido, bienvenido. Muchas Ojalá te gracias. vuelvas caserito también de este espacio y te habites también de todo lo que acá hacemos. Bueno, gracias, Vera, muy amable, mucho gusto y saludos a todos. Muchas gracias. Diana, ¿con quién Bueno, seguimos? entonces antes de seguir, de darle la palabra a José Gómez, yo voy a sonar la campanita cuando sean los 2 minutos para que redondee la persona que está hablando y no interrumpirla pues así directamente. De todas formas, pues ahorita también vemos quiénes más se animan a participar. Bueno, José. Hola, buenas noches. Tengo aquí dificultad para entrar. Buenas noches a todas, a todos. Y pues la lectura del libro, entonces, para mí es como una espiral que me permitió entender
ese tiempo, un tiempo grande, un tiempo entre inicios de 1900 y 1950 aproximadamente, un tiempo de un pueblo, una localidad en Polonia, con 4 ángeles en sus fronteras, que es muy interesante. Y como decía Jairo, pues 2 guerras mundiales, una con casi 15 millones de víctimas y la otra casi entre 50 y 70 millones de víctimas. Y en medio de esa realidad, pues tenemos 33 tiempos. Identifiqué 33 tiempos, 33 historias que se tejen en esa historia, en esa narrativa. Una de ellas, que es casi que la protagonista, que es Misia. Misia está en 8 tiempos de la obra. Y luego así, hay tiempos para Michel, para Isidor, para el juego, que curiosamente le da más preponderancia en el desarrollo de la narrativa que a la misma ruta o a la misma esposa, Genofa. Esos tiempos permiten realmente entender como una lógica también histórica en medio de 2 grandes cambios políticos, que es el zar Nicolás II, que es entre 1868 y 1917, y Lenin y Stalin en ese tiempo. Entonces, digamos que toda esa narrativa muy, muy interesante. A mí me encantaron muchos pasajes de la obra, especialmente la del huerto. Hay una descripción tan apasionante del huerto, de la semilla, de la germinación de la vida. Y el otro es otro de los tiempos, que es del tilo, que es toda la descripción del árbol, las raíces del árbol y de los micelios. Entonces, hay una conjugación entre la naturaleza, la vida cotidiana en el pueblo, del molinero, el molinillo, la vida de las mujeres, las tipologías de distintos personajes que los llevan a uno como en esa trama, que es muy, muy interesante. Y por supuesto le regalan a uno una serie como de elementos vitales para decir, en medio de la guerra, en medio de esos tiempos, cómo la vida florece, cómo la vida se construye. Muchas gracias. Me tocó ser la guardiana del tiempo. Es el rol más difícil de todos, pero ahí haré lo mejor que pueda. Y es cierto, ¿no? Cómo la vida se abre paso. Y de alguna manera me lleva un poco a Svetlana Alexievich, que también la vamos a ver dentro de poco, vamos a estar con ella, y es cómo realmente en las historias de las mujeres buscamos eso que sobrevive de humano a la guerra. No es la historia de la guerra en sí, sino de lo que sobrevive de humano a la guerra. Muchas gracias, José Antonio. Nos vamos ¿con quién? Con Ana Ana, Isabel, ¿no? Hola Ana Isabel, buenas noches, buenas noches. Bienvenida. No. ¿Hay algo que pasa? No. No. Hola, ¿me escucha? Te escuchamos. Estoy teniendo problemas con... Espérate a ver si puedo que me miren también, ¿no? Ya, espérame 2 segundos, ya voy. A mí me quedó pendiente lo de esto de cuáles son las fronteras imposibles. Me quedó de parte de José Antonio, si después nos puede contar, y de Jairo también, porque creo que es pertinente, ¿no? Bueno, Ahí estás. A ver, Ana Isabel.
Pues nos pasa que si te vemos no te escuchamos y nos pasa que si te escuchamos no te vemos. Así estamos. ¿Ustedes también o soy yo solita? No, está así, ¿no? Bueno, Sí, creo que salió. sí, yo creo que podemos seguir entonces con Lilia mientras entra de nuevo Ana. Ana. Buenas noches. De verdad, qué bonito. Gracias, gracias, de verdad. Antaño, un lugar llamado Antaño, precisamente antes de iniciar yo decía, es un refugio de verdad. Un refugio porque, mira, lo más lindo, esa descripción que hace en el primer capítulo. En el primer capítulo, esa descripción, ay, de verdad, eso convoca inmediatamente a leerlo. Yo hice muchos intentos como para ilustrar el libro y pensaba en ese mapa de las fronteras de norte a sur, de este a oeste, o el laberinto también. Ay, yo decía, yo veía la ilustración que tienen en la portada y decía como que se queda muy corta. Es tan bello para que se quede en una huella así como tan, entre comillas, simple. Bellísimo, bellísimo, de verdad. La estructura de los personajes es un juego realmente interesante. Ya comentaban ahorita, pues, cómo lo delimita cada uno, cómo lo caracteriza con esa poesía tan bella. Yo me dediqué de lleno, después de haberlo casi terminado, a mirar lo pertinente al juego, porque me interesó, los tiempos de juego me interesaron tanto, que lo leí, lo releí, hasta escribí unos versos que ahorita miraré, ahorita compartiré. De otra parte, ay, de verdad, es que es un mapa increíble, el contexto, ya lo describían ahorita, de todos esos ambientes. Y frente a las preguntas que hace Vera, ¿cuáles son las fronteras imposibles de traspasar en el siglo XXI? Y algo veíamos ahora, es de pronto aceptar la diferencia. Cómo la colectividad se construye a través de singularidades. Eso es vital. Esto es porque es la expresión de las singularidades lo que permite precisamente que hagamos equipo, que construyamos comunidad. Eso por una parte, que tiene que ver también como la coherencia entre el saber, querer y el poder hacer las cosas, que eso implica un compromiso vital. Y de otra parte, ese viaje personal es un viaje como de afuera hacia adentro y de pararnos también de adentro hacia afuera para mirarnos. Quiero compartir por aquí los versos antes de que se me agote el tiempo. Un minutito, por favor. Pero son así escritos de afán. Estoy en plan juego, con el mapa de una fuga en mano, atrapada en el primer mundo. Un laberinto de emociones me interpela. Difícil la salida. No sé cuándo, cómo, ni por dónde llegaré. Espero darle nombre. Sé que puedo aventurarme por la 1 y la 2, y luego alguna mano divina me ayudará a pasar de la 4 a la 26, saltar de la 32 a la 64, y aunque sea por simple coincidencia, llegar a la 128. Escojo mi destino, pero aún no sé con qué me encontraré. Confío en la providencia. Si no lo logro, transitaré en sueños de regreso, implorándole a los arcángeles que se apiaden de mí y me conduzcan con ternura hacia el destino perfecto. ¿Perfecto? Gracias, gracias. Abrazos. Abrazos. Qué belleza, ¿no? Con cuánto moviliza la lectura y cuánto nos permite conectar con nuestra propia voz. Y cómo realmente cuando decimos que para los escritores la lectura es alimento, pues es así, ¿no? Uno de los principales alimentos que tiene la escritura, pues es la movilidad que permite las lecturas, que nos permiten encontrar esos otros universos. Por ahí dicen que es ese, ¿no? El alimento del escritor es la lectura. Muchas gracias, Lilia. Además, porque tocaste algo que es la ternura, y la ternura es uno de las líneas
que vinculan las obras y la puesta de la obra de Olga Tokarczuk. Muchas gracias, Lilia, además, porque siempre nos sorprendes con este tipo de cosas que realmente es convocar de nuevo la ternura de leer. Muchas gracias. Diana, volvemos con Ana Isabel, que ya la vemos. Ana Isabel ya está aquí. Ahí. No me... Tú puedes activar la... Ahí está el audio, ahí está. Ah, pero es que se te desactiva. Dame un segundo. Ya, ahí. Quieta. Ah, quieta, quieta. Pero ahí te escuchamos, Ana. ¿Me están escuchando? Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas y a todos y a como se diga, todos. ¿Me escuchan? Sí. Ok. No he terminado de leer el libro. Voy por la mitad. Sin embargo, por ahí dicen que el buen escritor cautiva al lector en su primer párrafo, su primera frase. Y este libro comienza con algo que me cautivó de inmediato. Y eso tiene que ser muy bueno. Quien sea capaz de decir, antaño es un lugar en el centro del universo. Y con esta frase arranca la novela. Entonces yo ya me imaginé todo antaño, cómo sería, mi curiosidad se desbordó. ¿Sí? Y lo he disfrutado mucho. Qué escritora, qué imaginación tan desbordante. Cómo describe ese microcosmo habitado por esos personajes tan excéntricos, cada uno tan lleno de curiosidades. Qué capacidad de observación de esta mujer, ¿no? Esa descripción de los ángeles, del centro de la mirada, de la piedra. Yo decía, no puede ser, esto es como un ser como traído de otra parte. Me ha motivado a esto del realismo mágico, como hacer una comparación, porque mi primer acercamiento con el realismo mágico fue, pues, por supuesto, 100 años de soledad, ¿no? Y leyéndola a ella, es como me ha motivado como hacer una comparación de esa historia de Polonia versus la historia de nosotros, que motiva, que entra en la imaginación de un García Márquez y de esta mujer para hacer esos realismos mágicos, para escribir de esa manera. Así es de que no, pues voy por la mitad, lo he disfrutado mucho, agradecida por esa oportunidad de poder leerla y por presentárnosla. Muchas gracias, continuaré. Yo no sé. Bueno, Diana, sí, continuamos. Vamos. Quería hacer un paréntesis que me parece importante que retomen todo lo que trae la bitácora de lectura. Yo creo que la bitácora de lectura nos va a permitir tener al final de todo este ejercicio que es en diciembre, pues una ruta de lectura muy importante. Sistematizar la lectura es importante porque la memoria pues se hace muchas veces frágil, muchas veces nosotros mismos no recordamos todo el camino y la bitácora es fundamental, es una herramienta fundamental. No olviden bajarla de escuela.casahabitada.co y tenerla para ustedes. Está en 2 versiones, está una en PDF para imprimirla, está otra en Word para que puedan trabajarla a nivel digital. Y bueno, que en buena hora que estas mujeres llegan y nos permiten reunirnos alrededor de ellas. Y claro, toda la selección se ha hecho de una manera cuidadosita, de una manera cariñosa, de una manera
que nos permita estar con la obra, que nos permita puentes de diálogo profundo. Muchas gracias, Ana Isabel, porque Ana Isabel es parte de la llama fundamental de este espacio. Bueno, seguimos con María Isabel Vargas. Listo. Hola, buenas noches a todas y a todos. Bueno, les quiero contar más como lo que sentí y también como enfocado al viaje personal. Me pareció que había unas reflexiones muy filosóficas, existenciales, muy chéveres en el libro y lo leí como desde esa clave, ¿no? Como muy, como conversando con el libro un poco. Y hay unos pedacitos que quiero como compartir. Sé que tenemos poco tiempo, pero me parece muy valioso. Por ejemplo, cuando hablaba de mi tía cuando estaba pequeña y este cajoncito en el que guardaban como tantas cosas que parecían inútiles, pero para ella eran importantes, tenían un significado y hacían que viera la vida, pues la vida que se veía a través de eso o sencillamente hacían que su día fuera como más interesante. Y pensaba mucho en la niñez, ¿no? En la niñez, de esa capacidad de asombro de nosotros en la niñez y cómo se va perdiendo en esas cosas que resultan entre paréntesis tan inútiles que hoy en día uno no va, no sé, la canica, o como contaba allí, que miraba a través de un anillo, el mundo como perdón, prefiriera ver, entonces en verde o el de color rubí, y se asombraba como viendo a través de estos colores, de estos anillos, y me parecía increíble porque era como devolverse. Yo decía, "Ah, uno cómo se vuelve adulto y olvida como esta capacidad tan fácil como de hacer de sus días algo increíble". Entonces, eso me llevó como a sentir como este momento de mi vida. Y pensaba mucho en el texto que leímos de Toni Morrison, porque a pesar de que este no es en primera persona como tal, el narrador, como si lo era en el de Toni Morrison, sí tiene en similar esta parte de tiempo de Misia, tiempo de Bobsky, tiempo entonces de Genoveva, bueno, como sea que se pronuncie, pero me parecía muy chévere porque precisamente nos iba poniendo como si fuera un teatro y la luz sobre cada personaje y como sentirnos desde allí, ¿no? Y eso me gustó mucho. El personaje que más me gustó hasta ahora, bueno, no he terminado el libro tampoco, en la página 94, pero hasta ahora me ha inquietado y me ha gustado mucho Espiga, porque es como lo socialmente incorrecto, pero también como la que supuestamente está loca, ¿no? Pero como tan sabia, como tan conectada con lo que realmente es y también me ha hecho como cuestionar, ha sido como un tema de mucho cuestionamiento social también. La parte de la parte, pues por eso les decía como reflexiones existenciales, ¿no? Cuando hablan de cómo es la vida, ¿no? Como que hay una parte que dice, cuanto mayor se hacía el amo, más horrible le parecía el mundo. Y habla de, bueno, de todo el proceso, de cuando uno tiene sus sueños, de que quiere primero ir con la juventud y cuando luego va bajando orgulloso de cara a la oscuridad, o sencillamente desde esa sensación sí, como de que se va apagando la luz de la habitación. Me gustó, me pareció muy poético, muy reflexivo y muy hermoso. Ya, eso es lo que quería contar. Muy bien. Un dato que quería dar de Olga Tokarczuk es que ella tiene una fundación y es una fundación muy especial porque esta investiga y organiza debates sobre todo sobre la conciencia animal y el sufrimiento animal, tanto físico como emocional, y promueve la cultura local de Baja Silesia, que es donde ella vive en este momento. Y tiene unas posturas muy interesantes en donde ella entiende los lugares y las ciudades como zoopolis. Entonces, y es una propuesta no antropocéntrica, ¿no? Y ella promueve a través de su fundación
espacios o polis donde todos los seres vivos se puedan sentir a gusto, ¿no? Ella hace un activismo pues íntimamente relacionado con su obra. Yo creo que ha podido ser observado, sentido también esto, y es bastante interesante, digamos, cómo su activismo ambientalista se siente, se puede tener vínculo en lo que ella hace a nivel ficcional, a nivel narrativo. Bueno, continuamos con Paula. Bueno, muy buenas noches a todos y todas, y todes, y quienes estamos y no estamos. Un gran gusto volverlos a reencontrar. Bueno, me pareció un libro bastante movilizante, porque cuando lo empecé a leer y empezó a hablar de los ángeles, yo decía, pero una novela hablando de ángeles, y si bien tenía como toda una descripción, yo decía, pero sigamos, porque no tiene una gran capacidad para sacarte del lugar, y en ese orden de ideas, con todos esos tiempos que muy bien nos escribió José, me gustó mucho como logré como generar 3 estructuras, ¿no? Con los tiempos, y uno que es un primero que hace referencia al tiempo de la guerra y al de la posguerra, ¿no? Donde hay un gran afianzamiento de lo religioso, que si bien no es la temática central, hay una gran significancia en los espacios que se describen ahí, y cómo se presentan en las relaciones, ¿no? Entonces, esa composición de antaños, los límites que tienen los ángeles, el significado de cada uno, la relación del cura con el río, me parece muy interesante y es muy diciente también, ¿no? La representación de la Virgen y la connotación que tiene esta Virgen en particular para el pueblo polaco, y el peso de la religión con el deseo, y lo vi mucho, y me generó una sensación que yo pensaría que serían como esas fronteras imposibles de traspasar en el siglo XXI, que fue esa relación que tenía Genoveta y su amante, ¿no? Cuando ella provocándolo y queriendo responder y queriendo ir más allá, pero ella siempre negándose. Hay un segundo estructura que me gustó mucho, que creo que ahí es donde se explaya completamente, que es la tradición oral. Creo que es esa tradición oral del pueblo polaco, que lo logra concretar mucho, y es, como lo plantea una de las colegas que habló ahora, es Espiga. Espiga es un personaje completamente hermoso, ese acompañamiento que se hace con las deidades, esa representación de la germinación, del árbol, del búho, pero también el cómo llega y cómo se interpreta el cotidiano de un pueblo, ¿no? Y no solamente lo vemos con Espiga, también está el hombre malo, el ahogado, ¿no? Que son muchos, que creo que ahí se encuentran, nos relacionamos muchos los mundos y las historias y la forma de cómo nos interpretamos, ¿no? Y hay un tercer momento, una tercera estructura, diría yo, que me gustó muchísimo y que creo que representa un poco la modernidad, ¿sí? Porque también es el que nos pone un poco la transversalización del tiempo, ¿no? Porque pasa de 1914 a 1917 y pasa en 1924, y es el de la modernidad, y lo veo mucho con el señor Koplievski, ¿sí? Porque lo vemos a él como su pobreza, después cómo vuelve a ser un dinero acaudalado con sus estanques, pero al mismo tiempo cómo se empieza a presentar esas preguntas profundas, ¿no? Del descrimiento, de la vida, la muerte, la juventud. Y si bien no lo he terminado de leer, creo que esa será como una respuesta que encontraremos adelante, y es cómo se empieza a relacionar con el arte. Y me gusta porque le empieza a hablar ya del futurismo y del tachismo, que me llevó un poco a buscar cuál fue ese movimiento del tachismo que se dio en Francia, ¿no? Entonces, lo que tú estabas planteando ahora, Vera, que es esa capacidad de crear empatía. Entonces, para mí, cuando hablas de crear empatía, se me vino ahí mismo reunirlos en esos tres estructuras y en esa descripción de los tiempos con todos estos personajes. En verdad que es una muy buena obra, y tengo mucha curiosidad de buscar su discurso, el discurso de ella cuando recibió el premio también, ¿no? Gracias. Retomando un poco el hilo de lo religioso, para ella es muy importante también este hilo de lo religioso en Polonia. Polonia es el país más católico que tiene Europa, un 94% es católico, y allí todo digamos, el accionar de las feministas
está en torno a volver una política estatal que no esté mediada por la religión. Por ejemplo, el aborto está absolutamente prohibido y esto ha llevado a unas condiciones muy difíciles. En los 2 últimos años, el gobierno autoritario en Polonia pues ha llevado a legislar con la Biblia y tiene en este momento las mujeres polacas una condición muy difícil respecto a sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, esta mujer, por eso la línea de lo religioso es una línea que tiene que ver con esta condición, que es una condición bastante difícil de las mujeres polacas en este momento, que luchan por sus derechos sexuales y reproductivos, que sus derechos sexuales y reproductivos se deslinden de la religión y de la fe católica. Diana, ¿con quién seguimos? Bueno, Ahí- pues María Isabel creo que se le quedó el micrófono, Ahí ¿cierto? se Porque quedó. sí. Yo creo que pues, lo que planteabas ahorita, como que esas preguntas que quedaron en el tintero con los anteriores participantes, porque en el momento no tengo a nadie más pidiendo la palabra. Tenemos fronteras, o cuáles son las fronteras imposibles de traspasar en el siglo XXI. La autodeterminación también, ¿no? Creo que es una de esas fronteras que ella plantea en todos sus personajes y en sus tiempos, ¿no? Porque esa historia de la mujer que se volvió loca mirando a la luna y que la luna la perseguía es un personaje muy interesante también. Quisiera señalar como con Diana, que es la que está dando la palabra. ¿Puedo seguir en el orden, Diana? Sí, claro que sí. Gracias. Bueno, yo tengo frente a la pregunta, tengo tal vez un par de comentarios. Uno es justamente en el tiempo del molinillo de Misia, en el primer párrafo es muy diciente esa análisis o esa narrativa que ella describe sobre cómo la gente piensa que vive más intensamente que los animales, que las plantas y sobre todo más que los objetos. Y los animales a su vez persisten en que viven más intensamente que las plantas y los objetos. Las plantas sueñan más intensamente que los objetos, pero las cosas duran y el hecho de perdurar es más que ninguna otra cosa, la vida. Y en ese mismo texto, ella habla de que el molinillo se embebía en ellas, porque toda materia posee la capacidad de capturar lo que es efímero y pasajero. Y dice que todo él era puro acto de moler. Al final, el olor del café recién molido se unió al molinillo, a Misia y al mundo entero. Y es para entender un poco esa pregunta de las fronteras. Yo fui encontrando una serie de rupturas frente a las fronteras. La ruptura de Misia cuando decide tener una cama separada con el esposo y su hermano pone un macetón en medio de las dos camas. O Ruta que decide irse para Brasil y decide romper porque está cansada de maltrato. Son rupturas, son fronteras que finalmente para esa época podrían ser muy complicadas y que para el siglo XXI puede ser muy natural, muy normal esas decisiones y esas búsquedas de cada individualidad. Igual en las fronteras no, es decir, en la descripción que hacen, a pesar de la análisis o de la interpretación de estas fronteras con los ángeles, se vuelve invisible, es decir, se vuelve intangible esa frontera con los ángeles. Ese es un mensaje para mí fue como, bueno, no existen esas fronteras finalmente. El ángel es invisible, es intangible, y aún así están las fronteras. Entonces creo que hay una serie de elementos en la cotidianidad que
me parece muy, muy interesante que ayuda a entender mejor esa ruptura a las fronteras. Muchas gracias. Bueno, en el momento no hay más personas en fila. Y retomando lo que dice José Antonio, es interesante porque antaño se presenta como un lugar que está vigilado por 4 arcángeles, ¿cierto? Pero ese lugar, que es un no lugar realmente, es el centro del mundo mismo. Y ese centro del mundo está entre 2 ríos, que es el río Blanco y el río Negro, ¿no? Y es muy interesante también porque este lugar que yo lo asimilo mucho con nuestro Macondo como no lugar, y que se vuelve un no lugar que se vuelve una patria realmente para nosotros como colombianos, ¿no? Como ese universo macondiano. Pero en el caso de antaño es una vida que es bella y es horrible a la vez. Es rica y es cruel, ¿cierto? Es inspiradora, pero también es muy deprimente. Entonces, esas fronteras que son imposibles de traspasar físicamente, y de trascender, ¿cierto? Ahí como los personajes que están atrapados en esa frontera, en ese espacio eh, temporal y simbólico, cómo son a la vez universales. Es muy interesante cómo esta mujer logra configurar un universo cerrado, ¿cierto? Un no lugar, un no lugar realmente en el cual también podemos ver no solamente lo que pasa ahí, pasa en el mundo, como ese no lugar se convierte también en un sitio en el que habita de una manera tan poderosa, pues toda la configuración del humano, ¿no? A mí eso me pareció como supremamente interesante, y no sé si alguien vio algo más ahí, además porque es muy interesante porque las familias son divinos y son celestes también. O sea, los Borshi son divinos. Eso es lo que significa. Entonces, toda esa configuración de ese universo, pues como que abre las posibilidades de encontrar que en lo pequeño, en ese pequeño lugar, la vida también se configura, ¿no? Y dentro de las fronteras se gesta también el universo, pero más allá de las fronteras, esas fronteras que no se pueden pasar, que hay, siempre hay el deseo de ir más allá, ¿no? Más allá de las fronteras, de quebrar las fronteras. Sí. Seguimos con Jairo Pérez, que levantó antes la mano, y luego con Ángela. Bueno, creo que hay un trasfondo muy interesante en todas esas reflexiones que nos trae la escritora. Pienso que con respecto a la pregunta, bueno, de pronto uno podía imaginárselo como cuando ella hace esa transfiguración que hay una frontera, viéndolo así, digamos, bueno, es una alusión que estoy haciendo, ¿no? Digamos, en lo que es en la escritura ya que hay una frontera y que hay otro mundo y este tipo de cosas, y que después es como si fuera de pasar de la vida a la muerte o algo. Yo interpreto la pregunta es como un reto, es como lo pone a uno a pensar, digamos, sobre el sentido de la vida, de lo que el hombre vino aquí a esta tierra, ¿no? Entonces, hay problemas, hay cuestiones que son fundamentales y son persistentes para el siglo XXI, como lo ha sido en los anteriores siglos, que es la convivencia humana, digamos, la guerra, persistir en la guerra, digamos, se supone que es el ser, la especie más inteligente y todo eso, pero no ha sabido como convivir con sus propios congéneres y con su entorno, digamos, el tratamiento que le da el medio ambiente. ¿Cómo puede convivir con esto, no? La comprensión de la vida como tal, el comportamiento humano en cuanto a los amores y los desamores. A mí me impactó bastante, me gustó mucho la historia de Misia, por ejemplo, que ella decía que yo soy una mujer de malas,
digamos, fue objeto de violación. Después con el que se casó, como la trataba muy mal. Digamos, eso, hay muchas situaciones, o Isidoro, ¿no? Digamos que se enamora y, y digamos las incertidumbres, las frustraciones, los miedos, todo este tipo de cosas que son tan humanas y que persisten y siempre van a seguir persistiendo. Es decir, puede haber transformaciones en el mundo de tecnología, toda esa cuestión, pero la parte humana, la emotiva, la sensible, va a estar ahí siempre latente con el ser humano. Entonces, y ella y ella lo describe muy bien, y digamos con diferentes personajes muy diferentes, pintorescos, pero siempre va a haber esos retos que va a tener el hombre, ¿no? Y también me pareció interesante lo que comentó era acerca de los animales, porque hace una descripción excelente parece como que es una estudiosa del comportamiento de los animales, porque por ejemplo cuando ahí hablo de Pepón y todo eso, y ella interpreta, digamos, lo que nosotros pensamos que ellos piensan o sienten y que es diferente, por ejemplo, que ellos se basan en las imágenes y no en lo que uno le está hablando. Cosas así, digamos, que parece que, y trata de como algo de la relación del hombre con los animales, ¿no? Digamos, me pareció muy bonita las explicaciones que ella da, que profundiza en eso. Entonces, eso es lo que quería decir. Bueno, muchas gracias. Seguimos con Ángela García. Bueno, yo quería subrayar el tema de la poesía dentro de la prosa porque a mí me impactó mucho algunas frases muy hermosas. eh, Hablaba del bálsamo para la melancolía, que nada cura tanto la tristeza como la actividad constante. Hablaba, decía, el mayor de los engaños de la juventud es el optimismo en que todo mejorará. Dice, de pronto se rompió el frasco de la desesperación que había, y decía que era como un veneno, como una cicuta que llegaba. Sí, muchísimas frases que me impactaron y me identificaron con algunos momentos. La pregunta de Vera no la he entendido bien, no la he entendido bien de que no se puede traspasar en el siglo XXI, tratando como de dar una respuesta. Pensaba cuando hablaba que los seres humanos nos creemos como el centro del universo, pero que los animales también piensan que son lo primero, las cosas también, eso me llamó mucho la atención, y pensaba en la permanencia de la Tierra, como los humanos somos tan efímeros, tan pequeños, frente a la Tierra, ¿no? A la naturaleza. Y lo otro que quería compartirles es que también me recordó mucho una película reciente nominada al Oscar de Los espíritus de la isla, que se desarrolla en una isla irlandesa con Colin Farrell, el actor, que es increíble porque también narra todo lo que sucede en una pequeña isla, aparentemente pues sí, muy atrasada, pero todas las emociones, todas las cosas, y aquí en este libro que tampoco he terminado, pero que me ha gustado mucho, también toda esa riqueza de las experiencias, las vivencias, las emociones. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Creo que la pregunta es dirigida a esas fronteras que en un mundo tan hiperconectado, en donde estamos justamente vinculados desde tantos puntos, donde la información, donde parece que las fronteras cayeran, ¿cuáles son esas fronteras que no hemos pasado? ¿Qué nos falta como seres humanos por botar las fronteras? A mí ese término de frontera a mí siempre me ha parecido una de las ficciones más intensas, ¿no? Que tiene la humanidad, porque cuando vamos de un país a otro, cuando pasamos fronteras, vemos con toda claridad que la frontera es una absoluta ficción dentro del juego de poder del humano. Entonces, ¿cuáles son esas
fronteras que no hemos podido pasar, los seres humanos, en qué estamos nosotros, hacia dónde nos vamos a expandir, qué es lo que nos falta tal vez por pisar, por caminar, por trasegar. Ángela va a complementar. Ah, bueno, estaba pensando que yo creo que no es que nos falte trascender unas fronteras en el siglo XXI, que de hecho pienso yo que en toda la humanidad se han dado actos o situaciones que trascienden todo, actos de lealtad, de generosidad, maravillosos, y también la humanidad pues muestra lo peor de sí misma a lo largo de la historia. Inclusive pienso que en los años que nos está tocando vivir hay mucha más conciencia, o por lo menos yo lo siento así. No sé si es que puede ser que uno se relaciona más con personas que están como en los mismos temas, pero el solo hecho, por ejemplo, de los animales, la conciencia del tema de los animales, de tantas cosas que antes no se les daba importancia, o sea, cosas tan, no sé, tan sencillas como el respeto por el peatón, el respeto por el ciclista, o sea, muchas cosas que hace unos años. Entonces, yo siento pues que hay un avance y que la humanidad a lo largo de la historia ha mostrado cosas maravillosas y que ha trascendido totalmente las fronteras, y que después ocurren también cosas terribles que hace que mostremos lo peor de los seres humanos. Bueno. Ujú. Muchas gracias, Ángela. Aquí también hay otro comentario de Nora Lara. Destaca una frase que dice: todas necesitamos niñas. Si nos pusiéramos de acuerdo en tener solo niñas, habría paz en el mundo. Y este otro de Nora Bedoya, muy llamativo el concepto de Dios a través del juego. Dios se había enamorado del hombre y ese amor no fue correspondido. Bueno, Maye pide la palabra y después yo la pido también. Micrófono. Es que me quité las gafas y no veo casi. Ay, la juventud. Y no sé dónde las dejé, así que también la memoria. Entonces, ahorita no lo he terminado de leer, apenas empecé a leerlo. De hecho, estaba llegando tarde a la reunión porque estaba enganchadísima y hasta que no terminara como un capítulo no quería terminar. Ahorita Vera hablaba del no lugar, ¿no? Y me acordé de un filósofo que hacía reflexiones acerca del no lugar que hay en estos momentos, en esta modernidad. Y qué diferencia, ¿no? Los no lugares, como se entienden hoy en día, son lugares que son desprovistos de personalidad y que no importa en dónde los coloques, son reconocibles. Por ejemplo, los aeropuertos y los centros comerciales. No importa en qué parte del mundo estés, los aeropuertos son iguales, los centros comerciales son iguales. Pero antaño es un no lugar tan cargado de personalidad que no importa en qué parte del mundo estés, como que te sientes, como que en algún momento conociste a un lugar así o tienes a alguien que viene de un lugar así, ¿cierto? Es como que nos recuerda a los pueblitos, de los de donde hemos escuchado, de donde hemos venido o tenemos un familiar. Lo otro que a mí lo que a mí más me ha gustado de antaño hasta el momento es el nombre y lo que evoca.
Entonces, no puedo decir mucho más porque no he terminado de leer y apenas estoy empezando a leer, pero lo que más me ha gustado hasta el momento es precisamente ese nombre, antaño, todo lo que evoca porque va como hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces, y algo de una de las frases que me gustó fue, Dios crea y el hombre nombra. Y creo que la pregunta de Vera de pronto sobre las fronteras puede ir hacia ese lado, hacia esa, yo la alineo con esa frase. Los hombres o los seres humanos, hombres, mujeres, o como nos identifiquemos, creemos, nos ponemos no solo a la humanidad como el centro del universo, sino a nosotros mismos como el centro del universo y a nuestras ideas. Y a veces no permitimos que las ideas de los otros nos permeen, ¿cierto? O las respetemos. Somos, por ejemplo, si nos fuéramos al lado ecologista, esta escritora es ecologista, siempre decimos, salvemos a la Tierra. La Tierra estuvo antes que nosotros y seguirá después que nosotros. Sí, pero aún así nos creemos tan el centro del universo que decimos hay que salvar a la Tierra, cuando en realidad la Tierra nos va a sobrevivir y el final de ella va a ser a través del Sol. Pero entonces yo diría sí, las fronteras van por ese lado, sobre lo ególatras que somos los seres humanos y la imposición que queremos hacer de nuestros conceptos o de nuestras ideas y de nuestro pensamiento que es siempre en singular, aunque nos movamos en plural, vamos a ser siempre en singular. Eso es todo. Gracias, Maye. Aquí hay otro comentario de Lilia Alvarado que dice, un apartado pues, del libro, el juego es el mapa de una fuga. Empieza en el centro del laberinto. Su objetivo es pasar por todas las zonas e irse liberando de las cadenas de los 8 mundos. Bueno, ¿quién más quiere participar? O si no, digo yo también una cosita. Corta, me pongo el tiempo. Pues a mí me ha impactado mucho de esta autora, como ese trabajo con la paradoja y el trabajo con las metáforas. Me parece muy sorprendente esas imágenes tan bien logradas. Me ha conmovido mucho, particularmente porque también se siente muy documentada ella, con mucho conocimiento sobre los temas que trata. Pero entonces cuando aborda lo de los ángeles, que son compasivos, y que no tienen emociones, y pues yo eso lo he escuchado muchas veces, como en los análisis que se hacen, pues en los estudios sobre angeología. Entonces ese detalle, pues aparentemente simple, pero me pareció tan bien tratado y tan conmovedor y que se basa digamos, en un conocimiento que hay alrededor del papel de estos ángeles, me impactó. Y con el personaje de Espiga, hay un momento que me llamó mucho, me impresionó esa forma como narra ese parto. Pues yo no lo había llegado a ver un parto narrado. Recientemente leí de una ecuatoriana un libro que habla sobre esa cueva de alguien que pare en una cueva. Pero aquí ella da tantos detalles de ese proceso de parir que me abrumó, no salía como del asombro. Y hay una frase que vamos a ver si la recuerdo, cuando ella por fin tiene el hijo que nace muerto, pues que nace y que él ya quiere acogerlo como en su pecho, pero no lo logra porque entra, que es con lo que quiero terminar, es porque ella entra como en el sueño. No sé si alguien de pronto lo ve, que se me perdió, pero es como el momento en que ella trata de agarrar al niño. Encuentro lo lío. El niño que va a tener, trata de agarrarlo, pero hay una metáfora muy bella que habla de cómo ella termina
completamente arrobada o llevada por las tinieblas. No lo logré encontrar, pero siento que es muy bien logrado como ese momento de esa dolor y de ese esfuerzo que ella tiene que hacer y finalmente pues como lo que sucede. Era como lo que quería compartir. Y hasta el momento creo que ya... bueno, aquí está Tatiana también. Y el detallito de la pregunta que se me olvidó, y es que yo creo que la principal frontera que existe y que de pronto ha existido es que nos sentimos separados como si fuéramos islas y que la frontera que tenemos es justamente de no poder sentir la unidad que somos. Sigue Tatiana Boluarte. Hola, solas, las he estado escuchando todas, muy lindo todo lo que dicen, y muy respetos a los que han terminado de leer el libro. A mí me ha encantado el libro, pero no lo he terminado de leer, no me ha dado el tiempo, pero está es esos que te enganchan y te agarran y quieres seguir leyendo. Y es cierto, el nombre, tengo que estar de acuerdo, el nombre de antaño es perfecto. O sea, que no es te evoca muchas cosas y a pesar de que sea un lugar tan distante a nosotros y tan diferente, se encuentran muchas cosas similares, ¿verdad? No quizás en parte también por experiencias o por momentos, qué sé yo, políticos, sociales que hemos pasado en nuestros lugares o en nuestros pueblos chiquitos, em, son cosas que se ven similares. Son cosas que se puede uno relacionar con ellas, ¿no? Y también con los personajes, los pocos que he leído hasta ahora son tan especiales, ¿verdad? Tan distintos uno del otro y tan así como, que se dice, tiene con una personalidad muy exagerados, digamos, pero bien, muy descritos en una manera maravillosa. Me gusta también, como decían, la parte del parto. Qué atroz, así yo estaba ahí metida, yo la quería despertar porque yo sabía que se había dormido, que se había ido a soñar y qué estaba pasando con el bebé, ¿verdad? Y yo sabía que en el fondo ese bebé se iba a morir. Y se murió, ¿verdad? Se murió porque cuando ella se dio cuenta, o sea, ya el bebé no estaba, ¿no? Una cosa como que te engancha y te hace vivir el momento y hasta ves alrededor, hasta ves las moscas, o sea, todo lo ves, lo sientes, ¿no? Es muy interesante. Y aquí yo puse una respecto a la pregunta, que ya se me durmió la computadora acá. Marqué una partecita en que dice al principio casi, ¿no? Cuando hablaban de espiga. Y escribe y dice, el conocimiento que tan solo se va acumulando no cambia en nada al hombre, o lo cambia aparentemente por fuera. Es como cambiar de ropa. Por el contrario, quien aprende absorbiendo hacia su interior sufre incesantes cambios, porque incorpora a su ser lo que aprende. Y eso es muy cierto, ¿no? Y eso es muy cierto en todo sentido, también en el sentido de conocer a la gente. Y hablando de esas fronteras que nos limitan respecto a la pregunta, yo creo que es eso, que el hecho de que podamos conocer a una persona, conversar con una persona, quien sea que sea, y mirarla hacia adentro. Entonces, ese es un hecho que hace que tú realmente, por más que no estés de acuerdo con esa manera de ser, por más que no estés de acuerdo con esa manera de pensar, puedes ponerte en sus zapatos y entender un poquito más. Y si todo el mundo fuera capaz de hacer eso, si todo el mundo pudiera aprender de la persona absorbiendo, yo creo que no habría odios, no habrían conflictos tan grandes en este mundo, si eso fuera posible. Eso. Gracias. Bueno, Tenían no que sé, dar calladitos. Aquí hay un comentario de Nora Bedoya que dice, no sé si pertenece al realismo mágico, pero se lleva por delante la estructura de la novela.
Durante toda la narración van desapareciendo los personajes. Ya todo ha terminado, es hora de morir, dice el padre. Y no sé si me das tiempo, leo la frase que me quedó ahí en el tintero y que muestra, es un momento en el que muestra esto de la paradoja también y de la metáfora. Dice, temblando por el esfuerzo, intentó cogerla en brazos, refiriéndose al bebé que acaba de tener, pero sus manos no eran capaces de atinar con la imagen que sus ojos veían. A pesar de todo, respiró con alivio y se dejó resbalar hacia las tinieblas. Esa imagen me pareció muy potente. Bueno, doña Vera. Pues yo creo que ha sido un viaje inicial a través de la obra de Olga Tokarczuk. Y yo quisiera preguntar si la próxima vez nos vamos a ver con otra obra o vamos a seguir con esta. Porque yo había pensado dos encuentros en antaño, pero no sé si sea el punto de replantearnos y buscar otra obra para la próxima vez que nos veamos. ¿Cómo estamos de lecturas? ¿Cómo vamos evolucionando? ¿Nos encontramos una próxima vez con antaño y ampliamos? ¿O nos vamos de viaje a otra obra de Olga Tokarczuk? ¿Cómo van? Como se trata de romper fronteras, podríamos mirar otra, pero de pronto relacionarlas, bueno, libre pues, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Quienes tienen otra obra, alcen manito y nos vamos entonces viendo cómo estamos. Y Tatiana dice, una más con este libro. ¿En serio, Tatiana? ¿Nos vamos otra vez con el libro? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Con otro libro? ¿Cómo vamos? Es que si leemos otro de la misma autora, lo que podemos hacer es comparar estilos y precisamente comparar los puntos de intersección. Entonces podemos terminar hablando de los dos. Ajá. Bueno. De acuerdo, de acuerdo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Manitos arriba. Hacer esto no solamente porque estaba planteado primero nada más un lugar llamado Antaño, pero realmente esta mujer tiene una obra riquísima que seguramente nos va a poner en la dirección también de hacer intersecciones entre una y otra. Entonces me daré la tarea. ¿Quedamos en eso? Porque nos falta, o sea, a muchas nos falta terminar de leer, entonces sería chévere terminarla de leer, porque pues tenemos una visión inicial de lo que hemos leído, pero con otra pues también es interesante. Bueno, Nora propone sobre los huesos de los muertos, que sería muy interesante, y yo creo que ahí hay unas intersecciones poderosas que nos van a permitir tener una visión mucho más amplia de lo que es Olga Tokarczuk y su obra, aunque ella dice, no lean la biografía, no lean la biografía porque a los autores hay que conocerlos, es a través de su obra. Los escritores tenemos una vida muy común, muy cotidiana, en la que realmente hay poco de interesante. Donde está lo interesante es en esos universos que se dan a partir de la escritura, esas ficciones que se abren y que nos permiten conocer esa otra parte extraordinaria del autor. Yo comparto un poco eso, ¿no? Como que en la vida de los escritores no pasa mucho, o sea, realmente es la observación profunda la que permite contar y crear estos universos que se abren, y en el caso de Olga Tokarczuk, pues absolutamente redonditos. Verano. Generosos. No estoy de acuerdo que no pase nada interesante, porque precisamente este libro, la película que les mencioné, el compartir todas estas experiencias, lo que muestra es que siempre hay cosas muy interesantes, o sea, hay la percepción, la vivencia interior, el ver de lo cotidiano, porque pues
y estoy segura que si nos pusiéramos a ver la vida de cada cual habría cosas siempre muy interesantes. Muy bien, yo creo que de alguna manera ella refrenda esto, es porque pues en la vida de todos los seres pasan cosas cotidianas y es la epopeya de lo cotidiano realmente en la vida de todos, ¿no? Y donde está la marca especial de las autoras es en su propia vida. Además pasa una cosa muy especial, es que en las autoras sí que es buscada la biografía y es confundida la biografía con sus obras. Interesante, eso dice ella. Yo más o menos comparto lo mismo, pero lo extraordinario es lo cotidiano, ¿no? Donde sucede la vida es en la belleza de lo extraordinario, de la epopeya de lo cotidiano. Entonces nos vamos con sobre los huesos de los muertos. Muy bien. Yo creo que vamos cerrando. No sé si alguien quiera participar y decir algo más o nos vamos cerrando. Hay avisos parroquiales de parte de Casa Habitada. Nos vamos el 15 de abril con el inicio de un laboratorio de escritura desde la oscuridad creativa. Es primera vez que se hace este taller al interior de la casa. Va a ser muy interesante. Yo estoy que inicio con este taller, lo voy a dar yo. Es un taller que nos permite quebrar esa correctitud que a veces nos aprisiona en la escritura y nos permite hacer un viaje a través a través de la locura, a través de lo pecaminoso, a través de la criminalidad. Es un viaje muy interesante que me voy a permitir pasarles a ustedes la información. No es círculo cerrado de mujeres, es mixto y puede ser tomado desde la virtualidad y también presencial en Cali. Presencial comenzamos el 15, sábado 15 de abril y virtual el 18 de abril. Voy a estar en la ciudad de Bogotá entre el 27 y el 3 de mayo, con tal que si nos damos otra juntica, quienes están en Bogotá, sería muy bello. Sería muy bello. Chévere. Y para la ciudad de Cali nos vamos a ver el martes de Pascua. Vamos a plantear una junta grande de comunidad lectora y de casa habitada para poder volvernos a abrazar. Ya son invitaciones que se las anticipo, pero que les van a llegar a ustedes. Vamos a tener, yo creo que la posibilidad de agrandar el círculo de creación también alrededor de la escritura. Queremos volver a esos espacios que creamos antes de la pandemia, volverlos a florecer, poco a poco volver a la presencialidad, volver al abrazo, volver al trabajo, digamos, cercanito también, y por supuesto seguir cultivando este espacio virtual virtuoso que nos permite el abrazo cada 2 semanas y sentarnos a brindar alrededor de la lectura, alrededor de las reflexiones, alrededor de la vida misma, que es lo que permite la literatura, ¿no? Hablar sobre la vida misma. Yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer también la obra de mujeres como Olga Tokarczuk, como Annie Ernaux, como todas las mujeres que nos han convocado y nos convocarán por el resto de este 7º ciclo de ganadoras del Premio Nobel. Mil gracias por estar aquí. Seguimos convocando voluntarios, voluntarias para el trabajo en la trastienda, que es un trabajo delicado, es un trabajo de filigrana, es un trabajo de preparación antes de la fiesta de cada encuentro. No se olviden pasar por escuela.casahabitada.co, inscribirse, ya hay una buena cantidad, son 120 inscritos ya en la plataforma en la escuela. No pasen por ahí, bajen las bitácoras, aprovechen los links adicionales que les damos de los videos claves para poder entrar a cada una de las autoras y de su obra.
¿Cómo vamos a poner una hora adicional? Les voy a pedir que me den hasta el día sábado para pasarlos. Ojalá aprovechemos estos días de descanso, que tengan todos y todas unos felices días de descanso, que ojalá puedan dedicarlos a la escritura, que estén con los seres amados, que viajen, que movilicen. Y bueno, estamos siempre en contacto. Un abrazo para todos, para todas. Pan y Poesía en la Mesa. Y nos vemos en 2 semanas, el jueves después de Pascua. Abracitos y nos vemos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Feliz Gracias. noche, buen descanso. Luego. Bien, gracias. Diana, gracias. Gracias por la mediación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí es bueno uno ponerse de acuerdo si es estresante tocar la campana, pero creo que es menos agresivo que interrumpir. Es muy difícil interrumpir. Sí. Pero Ahí nos no- vamos poniendo de acuerdo en las formas. Sí, nos vamos poniendo en las formas y en los tiempos también, porque yo pues sí, aunque me dijeron son 2 y que no, yo veía que había posibilidad de que hablaran un poco más, pensé, pues no sé, pero ahí me vas contando. Ay, yo no he parado.